Respecto a la operación estadística, inventario bovino bufalino, yo les voy a comentar algunas generalidades que se encuentran en el documento metodológico y también en la ficha metodológica que se encuentran publicados en la página de Fedegan. En un rato les voy a mostrar en dónde están los documentos para que cuando ustedes tengan requerimientos de información sobre el sector puedan hacer la consulta. El nombre de nuestra operación estadística es Inventario Bovino y Bufalino. La sigla que está en el sistema pues, estadístico es IBB. Estos son datos oficiales que están también en la certificación de la operación. Y es una operación estadística que se encuentra en el área temática económica porque consideramos que es de importancia y aporta a la toma de decisiones en la política pública del sector y permite a los usuarios, tanto públicos como privados, realizar diferentes análisis de acuerdo al requerimiento que tengan de sus intereses. La entidad responsable, la entidad CEN de esta operación estadística es la Federación Colombiana de Ganaderos, Fondo Nacional del Ganado. Es una operación de fuente secundaria a partir del aprovechamiento de registros administrativos. Aprovechamos los dos registros administrativos que utilizamos en el ciclo de vacunación, el registro único de vacunación y el acta de previo no vacunado. El objetivo general de esta operación estadística es generar información estadística del inventario bovino y bufalino en el marco del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa por Ciclo Nacional de Vacunación. El soporte legal para estas actividades están relacionadas con la Ley 89 de 1993, a través de la cual se crea el Fondo Nacional del Ganado, la Ley 395 de 1997, que establece de interés nacional la erradicación de fiebre aftosa en Colombia, y las normas que reglamentan esta ley, principalmente el decreto 3044 del mismo año, la resolución 1779 de 1998, donde se establecen las actividades para el Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa y pues otras normas que se desprenden de ella. Respecto al alcance de esta operación estadística, como ustedes lo ven acá, tenemos el mapa de la distribución. Nuestro alcance está dado por la producción de estadística del inventario bovino y bufalino nacional, por los dos ciclos de vacunación nacionales que se hacen cada año en el país, exceptuando las zonas libres sin vacunación, que en este momento tenemos al departamento archipiélago de San Andrés y Providencia y 7 municipios en el noroccidente del Chocó, así como las zonas que se propongan para ser zonas libres en un futuro. Esto tiene que ver con que para que el país pueda declarar la zona libre sin vacunación, un tiempo antes, 12 meses antes, debe al menos haber demostrado que se ha dejado la vacunación como se había establecido previamente. En este momento tenemos, el país está preparando la presentación del departamento del Amazonas, el departamento de Vaupés y el municipio de Miraflores en el departamento del Guaviare, y por lo tanto esas zonas no tienen información de la operación estadística. El universo de nuestra operación está conformada por todos los predios pecuarios con bovinos y bufalinos existentes en Colombia, así como los animales de las dos especies, exceptuando lo que comentaba previamente en el alcance, las zonas libres sin vacunación y las zonas que se preparan para presentar con el estatus sanitario. La población objetivo de la operación estadística está constituido por los predios pecuarios con bovinos y bovinos existentes en Colombia, así como los animales de estas dos especies que son objeto de la vacunación de acuerdo a lo establecido en la resolución 1779 de 1998. Respecto a la fuente, como lo comenté al inicio, la operación estadística está basada en el aprovechamiento de registros administrativos y se desarrolla a partir del acopio de archivos de datos estructurados mediante fuentes secundarias. Nuestro periodo de referencia es cada ciclo de vacunación nacional y por lo tanto la frecuencia de entrega de resultados es semestral. Nuestra operación estadística está basada en la norma o da cumplimiento a la norma técnica de calidad del proceso estadístico 1020-20, que está conformada por 8 fases, que pues aquí están representadas en este esquema. Muy importante para nosotros identificar las necesidades de información de nuestros usuarios y a partir de ahí pues establecer todo el flujo de trabajo. Esta actividad que nos reúne el día de hoy, que es la reunión de expertos, se encuentra dentro de la fase de análisis. Cuando nosotros finalicemos esta fase, pasaremos entonces ya a realizar la difusión de los resultados de esta operación estadística y se sumará entonces la información de este ciclo a las demás que ya están publicadas en la página de Fedegan, como lo comentó la doctora Eliana también al principio de la reunión.
Aquí les compartimos el certificado con el que contamos actualmente. Nuestra operación estadística fue certificada en el año 2021 y su certificación está vigente hasta diciembre del año entrante. Entonces ya iniciamos nosotros la preparación para el proceso de evaluación y esperamos, por supuesto, recertificación para el año entrante. La publicación de resultados, entonces la verán ustedes en la página de Fedegan. Acá tenemos la imagen. Ustedes entran a www.fedegan.org.co. Se pueden ir en la barra de herramientas al sistema de gestión, al sistema integrado de gestión. En la última parte está el sistema de gestión de calidad estadística y aquí en este menú se despliegan todos los componentes de la operación estadística donde tenemos datos e indicadores. Está la información del ciclo actual y también históricos de ciclos anteriores desde el año 2019 y completamos esta información con metadatos donde encuentran el documento metodológico, la ficha metodológica y otros datos que aportan e informan al usuario sobre cómo está distribuida la información de los datos e indicadores. Siempre agradecemos a las personas que utilizan la información que está publicada, diligencia en la encuesta de satisfacción, porque es una de las formas en que retroalimentamos las necesidades de los usuarios. También se encuentra el calendario de publicaciones en cumplimiento a lo que establece la norma NTCP 1020 y también se encuentran las series históricas y los términos y condiciones de uso de la información. Ahora bien, pasando a los resultados del inventario bovino y bufalino para este ciclo, entonces les cuento ya sobre los datos que tuvimos al cierre del ciclo de vacunación. Respecto a la población marco, es decir, al inventario que se tiene para este ciclo, para el final de este ciclo, tuvimos en predios 612.583 predios donde se encuentran animales de las dos especies en las zonas que comentábamos, donde se realiza la vacunación en el país. En bovinos tuvimos 29.439.264 animales de esta especie y para los búfalos se reportaron 617.755 cabezas. Aquí vemos la distribución por departamento, distribución porcentual tanto en número de predios como en animales. Entonces vemos aquí cómo respecto al número de animales o el porcentaje de animales, el departamento de Antioquia, seguido por Meta, Casanare, Caquetá, son los departamentos que tienen la mayor participación, siendo Guainía, que inició nuevamente vacunación este año, el que tuvo la menor participación, seguido por Bogotá, Chocó, como los que tienen menor número de animales de las dos especies. Y en las barras vemos la distribución para predios, siendo los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia los que presentan la mayor cantidad de predios, siendo esto pues representativo del microfundio que en general se encuentran en los dos primeros y también la mezcla de sistemas productivos en el departamento de Antioquia. Respecto al inventario de predios ganaderos, vemos entonces la primera representación geográfica desde predios de menos, municipios que tienen menos de 100 predios hasta aquellos que tienen más de 2.000 predios. Esto, por ejemplo, en los departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Nariño, a pesar del gran número de municipios que tienen, podemos ver las zonas más oscuras donde vemos ese número alto de predios que en general pues tienen un bajo número de animales y vemos otros departamentos donde por extensión, aunque son menos municipios, también vemos la gran cantidad de predios que tienen, como Casanare, Arauca, Caquetá, que por su extensión permite ver la concentración de un gran número de predios y también porque la actividad ganadera es muy importante en estos departamentos del país. Vemos aquí la distribución para la especie bovina. En general, pues vemos que prácticamente en todas las zonas que se vacuna, pues hay un número importante de cabezas de ganado. También vemos la información pues, de la zona andina, a Orinoquía, toda la zona de la costa atlántica. Y para el caso de los búfalos, vemos un poco más concentrada la especie en algunas zonas donde ya desde ciclos anteriores veíamos su importancia, como en toda la zona del Magdalena Medio, también en la costa atlántica, y para este ciclo empiezan ya a marcarse también de forma importante en algunos municipios de Arauca y Casanare. Ahora que veamos las diferencias, vamos a ver cómo ha ido evolucionando la especie dentro de los diferentes departamentos del país.
Respecto a la información histórica de la población marco o del inventario, tanto en predios como animales, pues aquí vemos la información del primer ciclo 2019. Vemos que para este ciclo tuvimos una reducción mínima en realidad para predios y también tuvimos una reducción no tan alta también entre las dos especies. Ya les voy a dar los datos específicos de esas variaciones en relación con los ciclos anteriores. Aquí entonces empezamos ya a entrar en la revisión de las diferencias de inventario respecto tanto al ciclo anterior, es decir, al 2024, como el homólogo, el 2024. Entonces, respecto al número de predios, para este ciclo se presentó una reducción de 850 predios respecto al 2024. Frente a los departamentos que tuvieron la mayor reducción, está el departamento de Antioquia, que como vemos aquí tuvo menos 463 predios. Para este departamento se reportó una mezcla de situaciones relacionadas con dinámica comercial. También hay temas relacionados con salidas de predios del sistema, porque por orden público los ganaderos han dejado ciertas zonas y los predios se han ido desocupando, y también otros temas relacionados con situaciones ambientales que obligaron a las personas a movilizar animales fuera del departamento o llevarlos a sacrificio. El departamento de Antioquia tuvo, sin embargo, un comportamiento que se considera fuera de lo esperado, porque generalmente el primer ciclo de cada año ha tenido aumento respecto al ciclo anterior. Entonces, en el análisis que se realizó desde la regional, pues confluyen varias razones, y hay algunos municipios que fueron los que tuvieron las mayores reducciones. Lamentablemente ahí ingresan municipios que tienen relación con temas de orden público, en la zona del proyecto local de Santa Rosa de Osos y toda la zona lechera que cubre ese proyecto local y esa zona del departamento de Antioquia, y en otras zonas donde en general el nororiente del departamento ha tenido problemas de orden público. Respecto a las variaciones para el departamento de Magdalena y Bolívar, vamos a verlo ampliado en la presentación que el doctor Zapata va a realizar, pero pues aquí concluyen elementos relacionados con el tema ambiental y dinámicas que se presentan en los departamentos que se consideran hasta cierto punto esperado, pero pues ellos nos pueden explicar más al detalle qué está ocurriendo con la variación de inventarios entre los departamentos de la costa, donde el fenómeno de la transhumancia se da. Por supuesto, la transhumancia no es la única razón que explica la variación de inventarios en estos departamentos, pero pues es un fenómeno interesante y por eso hoy lo vamos a traer a, a la reunión de expertos. En el departamento de Santander, pues en general se presentaron situaciones relacionadas con la dinámica comercial y se considera pues que la variación está dentro de lo que se espera para el departamento. Por el otro lado, tenemos, o al otro extremo del gráfico, tenemos al departamento de Caquetá. Como lo comentamos, también vamos a tener una presentación que va a ampliar las diferentes causas que se están presentando en el departamento y justifican el aumento que vamos a ver no solamente en predios, sino también en la especie bovina. Para el departamento de Casanare, la causa principal del aumento está relacionada con la dinámica de los ciclos productivos en este departamento, donde en el primer semestre del año se presenta el mayor número de nacimientos respecto al ciclo o al segundo semestre de cada año. Los datos los verificamos al comprobar el aumento en el número de animales entre el grupo etario menor a 3 meses hasta aquellos que van hasta 9 meses, que hasta un cierto porcentaje reciben la primera vacunación en este ciclo. Las causas del aumento en el departamento del Putumayo están relacionadas con un aumento de la presencia del personal vacunador, principalmente en el municipio de Puerto Guzmán, que es un departamento también que está teniendo crecimiento por apertura de frontera agrícola y otros fenómenos comerciales que se están dando dentro del departamento. En relación con la población de bovinos, para este ciclo tuvimos una reducción neta de 14.525 cabezas de ganado, que realmente pues no es altamente representativa dentro de los 30 millones de animales que tenemos. 29
casi 500.000 animales. Vamos a ver entonces que en algunos departamentos como el Magdalena, Bolívar, Santander, se relaciona la reducción de animales con la reducción de predios. En algunos municipios del departamento de Bolívar lo que tuvimos fue reducción de predios con aumento de animales, pero creo que eso el doctor Zapata también lo va a explicar dentro de la presentación. En el departamento del Cesar, la reducción se dio principalmente por dos razones. Un tema al principio de este semestre, del primer semestre del año 2025, se presentó un fuerte verano en el departamento, igual que ocurrió en el Magdalena y en otras zonas de la costa. Y eso llevó a la salida de animales en algunos municipios del departamento. Y a eso se sumó que también el fenómeno de exportación, especialmente de animales en pie, ha estado fuerte durante este primer semestre y pues llevó a la salida desde varios municipios del departamento a que pues los animales salieran a los países de Medio Oriente donde se hace la venta de animales en pie, pero Oscar Cubillo seguramente nos va a presentar eso más al detalle. Y vemos también entonces que similar a lo que veíamos respecto al número de animales o lo que veíamos en predios, también tenemos el departamento de Casanare con un aumento en esa población bovina. Eso también ocurre en algunas zonas del departamento de Arauca donde se dan los nacimientos y posteriormente pues otros municipios van a recibir esos animales cuando estén en las fases de finalización de la producción y vemos también pues el aumento en cabezas de ganado en el departamento de Caquetá. Tuvimos varios departamentos en el país que presentaron reducciones, digamos, netas en su inventario, principalmente por el tema del invierno. Tuvimos un ciclo de vacunación muy lluvioso que en algunas partes redujo de forma importante el número de animales. Respecto a la población bufalina, por primera vez después de muchos ciclos empezamos a reportar una reducción en comparación con el número de animales del ciclo anterior. Este ciclo tuvimos una reducción de 12.745 búfalos respecto al ciclo 1, perdón, sí, frente al ciclo 2 2024, principalmente dado en algunos departamentos de la costa que sin embargo son departamentos que van a alimentar en los inventarios en otros departamentos y en otras regiones del país. Entonces, esto está más relacionado con la dinámica comercial de la especie, que pues también llevó por el tema de precios a que, digamos, frente al hecho de que el precio fue bueno para el sacrificio, se enviaran animales a sacrificio y movilizaciones a otras zonas del departamento que seguramente, a otras zonas del país, perdón, que seguramente el INCA pues nos va a mostrar datos también frente a eso. Respecto al aumento en el departamento de Sucre, también por las condiciones ambientales, permitió el ingreso de animales de la especie a sus municipios y vemos también cómo en el departamento de Arauca y en otras zonas del país, Valle del Cauca, Santander, se mantienen o aumentan de forma importante de acuerdo a los análisis que se hacen desde la regional. Lo que nos están indicando es que es, digamos, el interés de la especie lleva a que empiecen a llevar a entrar animales hasta algunos municipios donde previamente no se habían reportado. Frente al ciclo homólogo, la información es similar, también tenemos reducción, vemos que son similares los departamentos que se reportaron con reducción frente al 2 2024, igual pasa con el 1 2024, lo que vemos es un poco de aumento frente a la información de ese número donde se da la reducción. Frente al ciclo 1 2024, la reducción de predios fue 4.401. En el número de bovinos sí tuvimos una reducción importante. Esto tiene relación con los componentes ambientales que les comentaba, generaron la salida de animales en muchas zonas del país. También se llevaron animales a sacrificio porque en algunos departamentos del país la situación ambiental impedía alimentar los animales, entonces el ganadero prefiere hacer el sacrificio y además si los animales pues están en muy mala condición, pues no son rentables, prefieren entonces enviarlos a sacrificio. Y vemos pues como lo que veíamos en predios y también en animales respecto al ciclo anterior aumenta, digamos, en esa relación para el ciclo homólogo. En relación con los búfalos, aquí sí tenemos un aumento que de alguna manera muestra cómo la especie sigue creciendo, a pesar de que para el segundo ciclo el dato, digamos, de variación es inferior frente al homólogo, sí hay un aumento importante de 38.365 animales y vemos como prácticamente más de la mitad de los departamentos del país hubo aumento.
y pues eso, digamos, está dado por las características de la especie y las condiciones ambientales que se dan en ciertas zonas de estos departamentos que favorece la tendencia de los búfalos. Respecto a la participación por edad y sexo de los bovinos, les muestro entonces acá. En la gráfica, pues vemos la distribución por los grupos etarios. Estos son los grupos que se reportan en en el registro único de vacunación. Para la especie bovina, el 66% de los individuos corresponde a hembras, 19.442.525 animales, frente a un 33% de los machos, 9.996.739 animales. Eso es el reflejo de la necesidad de contar con hembras en los sistemas de lechería especializada y también en las zonas de cría, frente al hecho de que pues, los machos no son necesarios en estos sistemas productivos. Vemos entonces la concentración de los sexos de forma diferenciada. Aquí pues vemos prácticamente las hembras están presentes en todos los sistemas, mientras que aquí en la región andina, por ejemplo, vemos cómo los machos no se concentran de la misma manera como podemos ver que las hembras sí están presentes, distinto a lo que ocurre en las zonas donde hay producción de carne, que a pesar de que las hembras están posiblemente más presentes también porque hay cría, hay algunas zonas donde los machos se concentran de forma igual o más importante que las mismas hembras. Aquí vemos la distribución de los grupos etarios. Esto, pues, Oscar Cubillos también lo va a presentar en su análisis un poco más al detalle. Entonces, aquí simplemente vemos cómo todos los grupos se distribuyen y corresponde a esos grupos. El más alto es de las hembras de 3 a 5, seguido por el de las hembras mayores de 5, y cómo durante este ciclo esa dinámica pues se va manteniendo con el paso en la distribución total de las hembras. Aquí vemos también la distribución de los machos. Los animales jóvenes pues son los que mantienen el mayor número de animales, los menores de 1 año, los otros grupos digamos que son animales que están cercanos al sacrificio y ya los animales adultos son los que tienen la menor representación dentro de la distribución de este sexo en la especie. Para la especie bufalina, entonces vemos también la distribución, 67.15% para las hembras y 32.85% para machos. Vemos acá en el gráfico también cómo se distribuyen los diferentes grupos etarios, siendo las hembras mayores de 3 y de 5 años las que presentan la mayor cantidad de cabezas de ganado. Y en los mapas vemos la distribución un poco similar como lo veíamos para la especie. De pronto en esta no se ve tanto concentradas las hembras en un lugar y los machos en otro, porque los sistemas aún son como sistemas de doble propósito. Entonces vemos es que los machos y las hembras están en los lugares donde se favorece la condición o se puede aprovechar las condiciones que tiene la especie. Entonces todos los departamentos y las zonas que son ricas en presencia de cuerpos de agua, ríos, lagunas, ciénagas, como lo va a comentar también seguramente el doctor Zapata, en algunas zonas de la costa, eso es lo que ha llevado a que en algunas zonas se reduzcan los bovinos frente a la especie de bufalina. Y vemos también cómo en el tiempo, a partir del primer ciclo de 2019, que es cuando empezamos a hacer estos análisis, el crecimiento de la especie bufalina se ha sostenido en los diferentes grupos etarios, siendo pues aquellas de las hembras adultas las que tienen ese crecimiento, digamos, sostenido y es el mayor en la distribución de los grupos etarios de la especie, como lo veíamos en el gráfico previamente. Y aquí vemos la distribución para los machos. También los animales jóvenes pues tienen la mayor distribución o el mayor número de individuos dentro de esa distribución y los animales mayores pues ya empiezan a quedarse un poco más abajo. En el análisis que se realiza para esta operación estadística, también con base en la información que se recoge en el registro único de vacunación, los predios se caracterizan de acuerdo a la presencia de una o de las dos especies. Entonces tenemos los predios por tamaño de predio de acuerdo al número de cabezas de ganado. La especie bovina es la que presenta la mayor concentración, es cercana al 98%, siendo los predios con menos de 10 bovinos los que tienen la mayor concentración
mayor o el mayor número de predios en el país, 238.949 para un 39.5% del total de la participación de predios en Colombia. Eso sigue al grupo de los predios que tienen la especie bovina y bufalina, y los predios que tienen la menor cantidad de predios son aquellos que tienen solamente bufalinos, siendo los predios bufalinos con más de 1.000 cabezas de búfalos, 31 representando el 0.01% en el país. Aquí vemos también en la gráfica cómo se distribuyen. En esta primera parte están todos los predios de solo bovinos. Vemos pues cómo la gráfica nos muestra claramente que en Colombia pues la ganadería se concentra en producciones de menos de 50 animales, de menos de 25 animales, y ya vemos el resto de grupos y que son también predios donde solamente se encuentra la especie bovina, seguida por los predios donde se encuentran las dos especies, que además tienen la característica de que los predios bovinos y felinos tienen alrededor del 45% de los búfalos que hay en el país, y el resto de los predios tienen únicamente búfalos, como lo comentaba previamente. Ya para ir cerrando, vamos a hablar un poco de la variación de inventario a nivel predial. Este es un análisis que se realiza a los predios que tienen vacunación. Entonces, la sumatoria de los predios pues no nos va a dar igual al número de predios que veamos en la población marco, porque aquí solamente evaluamos predios que tienen variaciones mayores a 20 animales, ya sea, bueno, mayores a 20 o menores a 20 animales. Entonces, en decremento se totalizaron 66.934 predios con 4.595.641 animales que variaron en esos predios que tuvieron reducción en su inventario frente al ciclo anterior, y en los predios que tuvieron aumento se sumaron 65.297 predios y 4.351.726 animales. La variación neta fue de menos de 1.637 predios, que indica, o digamos también es representativo de esa variación que veíamos hacia la baja en el dato total de predios, y en animales menos de 43.915, que también de alguna manera refleja esa reducción perdón, ese valor neto hacia la reducción que tuvimos respecto al ciclo anterior. Aquí entonces vemos las variaciones también representadas a nivel geográfico. Estos son predios que tuvieron variaciones entre 20 y 100 animales, ya fuera en positivo, que son los que vemos en verde, o en negativo, que vemos en la distribución de esta paleta de naranjas. Como les digo, esto es información que representa el predio frente a sí mismo con relación a la información que tenía en el ciclo anterior. Sus análisis de variación de inventario también nos permiten identificar que la mayor cantidad de variaciones se dan en predios que tienen menos de 100 animales. Vamos a ver que eso pues está presente prácticamente en todo el país. Hay algunos departamentos como Nariño, por ejemplo, algunas zonas del Cauca, también Cundinamarca, Boyacá, donde ni siquiera se alcanzan a representar porque las variaciones son menores a esos 20 animales. Aquí vemos variaciones entre 101 y 1.000 animales, tanto en aumento como en reducción. Igual veíamos en verdes y en naranjas, y vemos cómo ya se empiezan a concentrar en algunos departamentos del país, donde por la extensión de los predios, pues se logra tener una población que va entre este número de animales que estamos comentando, de 100 a 1.000 animales. Y vemos ya cómo solamente en las zonas, por ejemplo en Córdoba, donde están todas las zonas de finalización de animales, son las que son exportadoras, algunos departamentos o algunos otros municipios en la zona de la costa atlántica, donde la extensión de los predios y también la orientación productiva del predio pues va a permitir que se tenga este número de animales. Y pues acá finalizan, digamos, muchos animales, y también tenemos predios de grandes extensiones en departamentos como Albichada, Arauca, Meta, Casanare, Caquetá, toda la zona de la Orinoquía, que es donde se alcanza a representar esa variación superior a 1.000 animales, algo que no es común en la zona andina o en otras zonas donde el tamaño de los predios pues no permite mantener ese número de animales, y por lo tanto no soporta ese tipo de variaciones. Aquí ya para ir finalizando está la variación histórica.
Vemos cómo la variación para este ciclo fue importante. Eso está relacionado con todos los componentes ambientales, también algunas situaciones de orden público que afectaron el mantener los animales en algunas zonas. Eh, ya en la reunión de hace 6 meses estuvimos hablando del fenómeno de orden público y cómo ha afectado el inventario bovino en algunas zonas puntuales del país. Y aquí también vemos las variaciones que veíamos en animales por decremento e incremento en los precios. Eso entonces, con eso ya concluyo. Agradezco a todos ustedes la atención